Hubieron muchos cambios en esta última actualización a lo que habilidades de personajes se refiere, pero fue tan solo hace unos días que incorporaron el personaje de Koda en la región de Latam, porque tenéis que saber que en las demás regiones del mundo Koda estuvo desde el primer día de la actualización, y es por eso que llevo ya varias semanas utilizando esta habilidad y tengo que rectificar en las observaciones que hice en vídeos anteriores. Porque realmente, si sabes cómo sacar el mayor potencial de esta habilidad, Koda está muy roto. Y ahora lo analizaremos a fondo, pero es que además de Koda, también incorporaron una escopeta nueva que también está rotísima. Y por si todo esto no fuera poco, también incluyeron una mecánica de movimiento nueva que te permite dar saltos y disparar a tus rivales sin que el personaje se pare en ningún momento. La verdad, gente, esta última actualización se le fue de las manos a Garena, y ahora tenemos la duda de qué combinaciones de habilidades serán las más efectivas para cada rol de juego. Así que vamos a analizar a fondo qué tipo de jugadores y partidas nos encontraremos a partir de todos estos cambios para traer las mejores combinaciones de habilidades según tu rol. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete si quieres ser el que más sabe sobre Free Fire. ¿Qué pasa, gente? Ya que en este vídeo vamos a analizar las mejores combinaciones según tu rol, creo que es el mejor momento para decirte que tienes la oportunidad de participar en la segunda edición de la Copa Arcángeles organizada por amigos míos como Luis y Buban. Acaba llevando otra kill más, madre mía, 3 kills para él. Sabe perfectamente que el número de kills puede ser algo bastante interesante. Ya para la gente de Red Demon. Este torneo será en la modalidad de Battle Royale por equipos con reglas de liga y para todas las regiones de Latinoamérica. Cada sala completa traerá consigo una bolsa de $160 que se te hará efectivo al día siguiente de celebrar la final de su torneo. El día será el 12 de enero y lo mejor de todo es que si quieres jugar este torneo pero no tienes equipo, tranquilo porque los organizadores te buscarán un equipo para que puedas participar en el torneo. Así tendrás la oportunidad de jugar un torneo competitivo y conocer gente nueva a la misma vez. El torneo será casteado por mi gran amigo Buban y un servidor que hará las veces de analista del torneo. Si quieres más información de este torneo, en el mensaje fijados tenéis el contacto. Suerte a todos y ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a empezar por el rol de Rusher, ya que el 90% de los jugadores sois Rusher, además de que muchas escuadras utilizan hasta 2 Rusher por equipo. Este rol debería de ser el rol más importante en una escuadra, ya que todo dependerá de él para que tu escuadra realice el siguiente movimiento. La misión de un jugador Rusher es la de intentar eliminar a un oponente de la escuadra rival con la intención de tener superioridad en el número de jugadores respecto a tu escuadra enemiga, para hacer un ataque rápido, seguro y eficaz. Podría parecer que el Rusher es el rol más agresivo de una escuadra y que debería de ser el jugador que más kills se haga, ¿verdad? Pero, sin embargo, nos damos cuenta que los jugadores que usan francotiradores son los jugadores que más kills se hacen en un equipo. ¿Y sabéis por qué pasa esto, gente? Si se supone que el Rusher debería de acabar con el otro Rusher de la escuadra para tener superioridad y empezar así un ataque eficaz. Pues pasa, gente, que es tan clave eliminar a un jugador rival para tener superioridad que exactamente es igual de clave que tu escuadra no se quede con un jugador menos para no tener inferioridad al respecto de tu escuadra rival. Y es por eso que se da esta paradoja de que un jugador de ataque como lo es un jugador Rusher lleve habilidades de protección en vez de habilidades de ataque, porque realmente es más importante no morir tú que eliminar a un jugador de otra escuadra diferente, porque piensa que mientras permanezca tu escuadra completa tendrás opciones de recrear las jugadas que habías practicado en las screens de entrenamiento. Por eso, si eres o estás pensando en jugar con el rol de Rusher y quieres ayudar genuinamente a tu escuadra, utiliza habilidades de protección tipo tanque para sobrevivir durante más tiempo un rush intenso. Para nuestra primera combinación, como no podía ser de otra manera, equiparemos la habilidad activa de Koda. Koda sirve únicamente para los Rushers del equipo, ya que su habilidad de ver a través de las estructuras no es muy extensa en metros, por lo que un jugador sniper no podría darle uso a esta habilidad. Y los granaderos muchas veces están lejos de sus rivales, a su vez de que perderías el poder de su segunda habilidad. Y para el rol de soporte hay habilidades muchísimo mejores y más útiles para soportear que el propio Koda. Sabiendo todo esto, para un Rusher que, como dijimos, que es el encargado de crear superioridad en su escuadra, poder saber no solo dónde está el jugador al que va a atacar, sino que saber también dónde está exactamente tanto el soporte como el granadero rival, es una ventaja a la hora de salir vivo de estos enfrentamientos. Por otro lado, Koda es buenísimo para ganar peleas de caída, y ya sabemos de la importancia que tiene poder salir victorioso en una pelea de caída. Y no solo por esta marcación a enemigos cuando caes del avión, es que dentro de los edificios sabes exactamente dónde se encuentran tus rivales, y saber si están juntos o separados te dará una ventaja increíble para realizar un ataque rápido.
Por último, no olvidarse de la importancia que tiene esta habilidad cuando te reviven, gente. Ese es uno de los momentos más vulnerables que vives como jugador, y por lo general eres una presa fácil y punto gratis. Pero con esta habilidad podrás caer exactamente donde sepas con toda seguridad que no va a haber nadie, porque el esfuerzo que hay que hacer para salvar a algún integrante de la escuadra para que ahora te eliminen, gente, eso no tiene sentido. Así que por todo esto y mucho más, Coda, sin ser una habilidad espectacular, sin duda es una habilidad que da muchísima ventaja en el juego general de una escuadra. Pero ahora necesitaremos 3 habilidades pasivas que se complementen con Coda y el estilo de juego de esta habilidad, y para ello equiparemos a Justin Bieber, Nairi y Kairos. Justin Bieber tiene el poder de protegerte a ti y a tu compañero Rusher o soporte un 8% utilizando barra de EP. Nairi también te da tanto a ti como a tu compañero 20 puntos de HP en solo 2 segundos cada vez que colocas una pared glue. Y Kairos tiene el poder de destruir chalecos y escudo más fácilmente, por lo que tenemos marcación, protección, curación rápida más penetración de armadura y escudos. Esta combinación sin duda es de las combinaciones más completas que hay para el rol de Rusher, ya que la segunda combinación para el rol de Rusher es más específica en el meta actual de Free Fire, que sin duda es la M590 junto a la nueva mecánica de movimientos. Y para sacar el mayor potencial a este meta, equiparemos las siguientes combinaciones de habilidades. Para empezar, utilizaremos a Tatsuya, un clásico en el rol de Rusher, pero es que para este meta concretamente, y ahora sí, Tatsuya es el mejor. A Tatsuya se supone que lo han nerfeado, pero de igual manera sigue valiendo, así que esa será nuestra habilidad activa, acompañado de un trío de habilidades femeninas como lo son Chani, pareja de baile de Tatsuya desde siempre, ya que te otorga 40 puntos de escudo al usar una habilidad activa, y lo bueno es que esos 40 puntos de escudo también se los aportas a tu compañero de equipo. Kelly, que al fin volvió al meta actual gracias a esta nueva jugabilidad y que hace que tu personaje incremente la velocidad en un tanto por ciento y que el primer tiro después de correr se incremente en un 106%, gente, que para esta escopeta de un solo tiro viene perfecta. Más la habilidad de Caroline, que incrementa la velocidad de movimiento al equipar en la mano una escopeta en un 15%, gente. Esto es igual que cuando no llevas arma en la mano, pero en esta ocasión llevas una M590 en la mano, gente. Como veis, gente, esta es una combinación pura y dura para jugadores que les gusta bailar una danza alrededor de sus rivales mientras acaban con ellos. Y gente, creo que algo parecido a esto será lo que veremos en los rushes profesionales en medio o corto plazo. Tener en cuenta que con esta combinación somos exageradamente rápidos, pero que también somos muy vulnerables, por lo que solo se la recomiendo a jugadores extremadamente experimentados. La tercera combinación para jugar de Rusher sería una combinación tanque, y esta está recomendada para aquellos jugadores que siendo Rusher no tienen la habilidad de Wasana. De habilidad activa equiparemos a Steffi. Steffi, aparte de protegerte a ti y a todos los compañeros que estén dentro de este círculo de todos los explosivos que existen en Free Fire, también os protege a todos un 60% de protección contra todo tipo de armas, más que te recarga el chaleco y el casco por completo. Y ya sabemos de la importancia de tener un chaleco completamente nuevo. Steffi está acompañada de Andrew, Justin Bieber y Kairos. Andrew y Justin Bieber sirven de protección extra aparte de la propia habilidad de Steffi. Y Kairos ya sabemos para qué funciona. Esta combinación es buenísima ya que cumple con los requisitos exigidos a un Rusher, que es la de no dejar a su escuadra con un jugador menos, a su vez que ayuda a su equipo en momentos difíciles de una partida. Sin duda, gente, esta es la combinación más recomendable para Rusher no tan rápidos. Pasemos ahora al rol de soporte. Este rol es sin duda el rol más nuevo de todos los roles, pero se ha convertido en el rol más importante dentro de una escuadra, ya que estamos viendo ya en varios equipos profesionales hasta 2 y 3 soportes en una misma escuadra. Y es que las habilidades que se combinan para este rol sin duda son las mejores habilidades para jugar en equipo. Empieza por la habilidad activa de Casey. Para este rol no existe otra habilidad activa que no sea Casey. De hecho, yo creo que te conviertes en soporte en cuanto equipas esta habilidad y no otra. Casey tiene el poder de ir regenerándote continuamente 3 puntos de HP, más la habilidad que te aporta hasta 150 puntos de HP al jugador que esté conectado a él. 150 puntos de golpe es una locura, gente. Y es por eso que varios equipos opten por cambiar a Rusher por soportes, ya que puedes llevar prácticamente las mismas habilidades pero teniendo una recuperación de vida de 150 puntos. A Casey lo acompaña Tiba. Tiba tiene la capacidad de levantar a un compañero caído en menos de 2 segundos, perfecta para soportear a tu compañero de equipo.
Estas dos habilidades van acompañadas de Nairi, que te sirve para la regeneración de vida tanto a ti como a tu compañero, más la protección de las paredes Glue en el caso de tener que levantar a un compañero caído. Por último, equiparemos a Andrew, ya que nosotros también necesitamos algo de protección extra, gente, porque recuerda lo importante de no morir para no tener inferioridad contra la escuadra rival, por lo que esta combinación tiene protección y regeneración de vida para ti, y eres una salvación en todos los sentidos a tus compañeros de equipo, más concretamente al rusher de tu equipo. Ahora pasemos, gente, con mi rol favorito, que no es ni más ni menos que el rol de fusil o el rol del tirador. Este rol es relativamente nuevo también, ya que es una mezcla entre un sniper y un rusher. Juegas con habilidades de sniper pero no vas al rush. Es como el típico jugador rusher, pero que a la hora de la verdad busca un lugar seguro para hacerse una kill fácil. Pues exactamente eso es este rol del fusil o el rol del tirador. Y como dije, gente, personalmente es mi favorito, ya que en realidad va buscando a jugadores pero de forma segura y poco arriesgada, poniendo más en valor no morir que matar. Y para ello equiparemos la habilidad activa del profesor K. Con esta habilidad tenemos curación extra rápida gracias a los energizantes y el truquito que ya mostré anteriormente. A esta habilidad activa le equiparemos una habilidad pasiva como es Kairos, para reventar chalecos a medias y largas distancias. Y la pareja de baile que marcó un antes y un después en mis partidas cuando descubrí qué hacían juntos, Laura y Maro. Y para no entrar en las habilidades de cada uno, decirte que con estas dos habilidades juntas puedes acabar con alguien a medias o a larga distancia simplemente tocando el botón de la mira y pulsando el botón de disparo. Y ahora que podemos comprar el silenciador en las tiendas expendedoras, esta combinación está rotísima, sobre todo si usas armas que hagan mucho daño como los fusiles del tirador o armas como la Parafal, la AK, la M14, etc. Este rol es el menos utilizado en general, pero sin duda es exageradamente bueno para escuadras que no tienen un doble francotirador, o para escuadras que jueguen a hacerse sus kills por posicionamiento en vez de por rusheo. Y deciros que esta técnica de hacerse kill por posicionamiento en vez de por rusheo es la que emplean equipos como Burinan o Fluxo, y la verdad para mí es la mejor forma de jugar a Free Fire. Pasamos ahora con el rol de granadero. Aquí no hay mucho que explicar, gente, ya que el granadero de un equipo, como su nombre indica, es el encargado de utilizar explosivos dentro de una escuadra. Eso sí, estamos viendo un cambio en las habilidades que usan en este rol concretamente, ya que ahora están equipando a Raiden. Desde la última actualización, Raiden ha sufrido una mejoría increíble, pasando de lanzar una araña contra su enemigo a 2 arañas, gente, dejando a tu enemigo más próximo inhabilitado por unos segundos, ya que te reduce la velocidad de movimiento y la velocidad de disparo. Y si a esta habilidad activa le incorporamos a Álvaro, a Moko y a Andrew, tenemos una combinación perfecta para ser granadero, ya que gracias a la habilidad de Raiden, cuando atrapes a un enemigo, marcará gracias a la habilidad de Moko, dejando a su rival inhabilitado y marcado para que use la habilidad de Álvaro y acabes con tu enemigo de una sola granada, ya que ahora Álvaro Renacido sigue teniendo esas 3 mini granadas extras, pero esta vez esas 3 mini granadas están más cerca del rival, impactando prácticamente todo el daño real que hacen todas las granadas de Álvaro Renacido. Y si al rival al que te estás enfrentando es otro granadero, pues gracias a tú llevar equipado la habilidad de Andrew más el protector total del chaleco, hacen que la reducción de daño contra explosivos sea mínima. Obviamente, llevar equipado la mascota del mono hará que tus granadas y explosivos lleguen aún más lejos. El rol de sniper sin duda se ha convertido en el rol más importante de una escuadra. Y más que ese rol concretamente, el uso del doble francotirador es lo que hacen de estos jugadores máquinas de hacerse kills. Y todos gracias a unas habilidades de personajes muy concretas. Y ese es el detalle que hay que tener en cuenta de todo esto, gente, ya que cada rol tiene unas habilidades que lo potencian muchísimo. Y este es el rol que siempre tuvo unas habilidades perfectas para su juego. Las habilidades activas que se siguen usando a día de hoy son 2. Skyler, que ahora tiene autopuntado contra las paredes Glue, e Iris, que tiene el poder de marcar a los jugadores rivales con solo disparar contra su pared Glue, más el poder de disparar a través de las paredes Glue con cualquier arma, por lo que tiene 2 habilidades en una, y para mí es muchísimo mejor que Skyler. Las habilidades pasivas son varias las que puedes equipar: Rafael, Maro, Moko, Susi, etc. Yo de todas estas utilizaría a Maro, que al no poder incrementar el rango de los francotiradores, lo que hace es que le aumenta el daño, más el daño extra a jugadores marcados. Esta habilidad está rotísima para un sniper, y si la juntamos con Kairos, esto se nos va de las manos, gente. Ya sabemos que hace Kairo contra los escudos y contra las armaduras, y a veces de tan solo un disparo es capaz de destruir el chaleco por completo. Esto se lo vi a Smith, uno de mis jugadores favoritos de todo el mundo, y está rotísimo. Y como la habilidad de Iris no siempre podrás utilizarla por el enfriamiento, equiparemos también a Moko, ya que marca a los personajes y tus francotiradores que atraviesan paredes Glue, más el poder gracias a Maro y Kairo, hacen de esta combinación y de este rol concretamente el rol más peligroso de una escuadra en Free Fire.
Hemos hablado de las mejores combinaciones posibles o que más ventajas le dan a un rol concretamente, y todo es para jugar en VR. Pero ¿queréis saber cuál es la combinación de habilidades que uso en Decla para llegar a Gran Maestro siendo MVP en la mayoría de mis partidas? Esto ya lo dejaremos para otro vídeo si así lo queréis, pero el mejor momento para decirte que tienes la oportunidad de participar en la segunda edición de la Copa Arcángeles, organizada por amigos míos como Luis y Buba. Este torneo será en la modalidad de Battle Royale por equipos con reglas de liga y para todas las regiones de Latinoamérica. Cada sala completa traerá consigo una bolsa de $160 que se te hará efectivo al día siguiente de celebrar la final de su torneo. El día será el 12 de enero y lo mejor de todo es que, si quieres jugar este torneo pero no tienes equipo, tranquilo porque los organizadores te buscarán un equipo para que puedas participar en el torneo. Así tendrás la oportunidad de jugar un torneo competitivo y conocer gente nueva a la misma vez. El torneo será casteado por mi gran amigo Buban y un servidor que hará las veces de analista del torneo. Si quieres más información de este torneo, en el mensaje fijados tenéis el contacto.